Las prisiones más infames del mundo. Desde tiempos antiguos, las prisiones no solo han sido lugares de encierro, sino también de tortura, aislamiento extremo y sufrimiento. En este vídeo, exploraremos 5 de las prisiones más infames de la historia, lugares donde la desesperación rompió tanto cuerpos como almas. Cada una de estas cárceles tiene una historia única que revela lo más oscuro de la naturaleza humana y los sistemas de justicia. Alcatraz, la Roca de los Condenados. Conocida como La Roca, se encuentra en la bahía de San Francisco, Estados Unidos. Esta prisión comenzó como una fortaleza militar en 1850, pero se transformó en una prisión federal en 1934 con el propósito de mantener encerrados a los criminales más peligrosos. Uno de los reclusos más famosos fue Al Capone, quien creía que su fama le otorgaría privilegios, pero terminó siendo obligado a realizar tareas domésticas como cualquier otro prisionero. «Aquí no soy nadie», se dice que comentó en una ocasión. En 1962 ocurrió uno de los escapes más misteriosos de la historia, cuando Frank Morris y los hermanos Anglin cavaron un túnel utilizando cucharas robadas y huyeron en balsas improvisadas con impermeables. Aunque se presume que murieron en las aguas frías de la bahía, sus cuerpos nunca fueron encontrados, lo que dejó abierta la posibilidad de que lograran escapar. Hoy en día, Alcatraz es un destino turístico popular, pero algunos afirman que está embrujada por los espíritus de aquellos que murieron en confinamiento solitario. El penal de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo. Conocido como la cárcel del fin del mundo, se encontraba en la ciudad más austral de Argentina. Fundada en 1904, esta prisión albergaba a los criminales más peligrosos del país, así como a presos políticos. El entorno era extremadamente hostil, con temperaturas bajo cero y tormentas constantes. Los prisioneros eran obligados a trabajar en la construcción de la ciudad de Ushuaia bajo condiciones brutales. La combinación del frío extremo, la mala alimentación y la falta de contacto con el exterior hacía que escapar fuera casi imposible. Muchos prisioneros optaron por resignarse a su destino, pues sabían que incluso si lograban huir, la geografía aislada de la región sería su sentencia de muerte. Hoy en día, el antiguo penal se ha convertido en un museo que atrae turistas interesados en la historia del lugar y sus leyendas. Gitarama, la cárcel de la muerte. En Ruanda, es conocida como la prisión más superpoblada del mundo y el ejemplo más brutal de las condiciones inhumanas en que viven los presos. Construida originalmente para albergar a unos 400 reclusos, después del genocidio de Ruanda en 1994, Gitarama se llenó rápidamente con más de 7.000 personas, lo que convirtió la vida allí en un infierno absoluto. Los prisioneros dormían de pie por falta de espacio, y las enfermedades se propagaban sin control. Sin atención médica adecuada, muchos prisioneros que sufrían heridas en los pies terminaban con infecciones tan graves que sus extremidades debían ser amputadas sin anestesia. En algunas ocasiones, el hambre y la desesperación llevaron a los reclusos a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Esta prisión refleja las consecuencias devastadoras de un sistema colapsado, donde las personas, sin importar la gravedad de sus crímenes, fueron abandonadas a su suerte en condiciones impensables. La Isla del Diablo, el infierno en la tierra. Ubicada en la Guayana Francesa, fue utilizada como prisión desde 1852 para criminales y prisioneros políticos. Esta pequeña isla tropical era el infierno en la tierra para quienes terminaban allí. Las condiciones eran insoportables: calor extremo, enfermedades tropicales y aislamiento total. Uno de los prisioneros más famosos fue Alfred Dreyfus, un oficial militar injustamente acusado de traición. Vivió en completo aislamiento durante años, soportando la desesperación de ser inocente sin poder demostrarlo. Su caso provocó indignación internacional y llevó a su eventual liberación. Sin embargo, para la mayoría de los prisioneros, la Isla del Diablo representaba una condena sin esperanza de retorno. Rodeada de selva espesa y aguas infestadas de tiburones, los intentos de fuga eran prácticamente suicidas. Prisión de Petak, el Gulag del siglo XXI. Situada en una isla en el lago Blanco de Rusia,
es un claro ejemplo de cómo las prácticas de aislamiento extremo continúan en el siglo XXI. Esta prisión alberga a criminales peligrosos, incluidos terroristas y asesinos en serie, quienes pasan sus días en celdas diminutas sin contacto humano significativo. Las condiciones son tan extremas que muchos prisioneros desarrollan trastornos mentales debido a la soledad. Un exprisionero comentó: "Aquí no hay vida, solo espera", en referencia al efecto devastador del encierro prolongado. En Petak, los reclusos solo pueden salir de sus celdas una vez al año para caminar brevemente al aire libre. La prisión es considerada uno de los lugares más inhumanos de Rusia, donde el castigo es tanto físico como psicológico. La Bastilla, el símbolo de la Revolución Francesa. Ubicada en París, Francia, fue mucho más que una prisión, se convirtió en símbolo de la Revolución Francesa. Originalmente una fortaleza defensiva, la Bastilla comenzó a albergar enemigos del Estado y opositores políticos por órdenes del rey. Sin embargo, su relevancia histórica llegó el 14 de julio de 1789, cuando los revolucionarios tomaron la prisión como un acto de protesta contra la opresión monárquica. Aunque solo había 7 prisioneros en su interior al momento del asalto, la caída de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Francesa. Su destrucción fue tan significativa que los restos de la fortaleza se repartieron por todo el país como símbolo de libertad y justicia. Cada una de estas prisiones revela los extremos del castigo y el sufrimiento humano. A través de ellas, encontramos historias de crueldad, injusticia, resistencia e incluso redención. Estas cárceles, con sus muros cargados de historias y secretos, nos invitan a reflexionar sobre los límites del castigo y el poder de la esperanza. ¿Es justo someter a los seres humanos a tales condiciones? ¿O deberían existir alternativas más humanas para quienes cometen delitos? Déjanos tu opinión en los comentarios.